el sexto derecho real se conoce con el nombre de cementerio privado. Y digo el sexto porque, claro está, estoy siguiendo el orden que se ha establecido en el artículo 1887, que es el que enumera los 14 derechos reales que actualmente tienen vigencia en nuestro ordenamiento. Antes de comenzar con el análisis, me parece conveniente hacer dos prevenciones. La primera es dejar en claro que si hay una forma de no entender, de no comprender el funcionamiento, la estructura del derecho real de cementerio privado, es compararlo o analizarlo a la luz del conocimiento que uno observa en la práctica de los cementerios privados. Digo esto porque la enorme mayoría, la abrumadora mayoría de cementerios privados que todos conocemos, han sido constituidos bajo el sistema de derechos personales, no bajo el sistema de derecho real de cementerio privado, por la sencilla razón que cuando se hicieron y se habilitaron, no estaba vigente el código actual, que entró en vigencia en el año 2015, en agosto del 2015, y que fue el que consagró el derecho real de cementerio privado. Entonces, cuando uno observa el funcionamiento de un cementerio privado, lo que está observando es un predio que es objeto de dominio. El titular de dominio será una persona física o una persona jurídica, y que ofrece servicios de sepultura a otras personas que tienen a su cargo una prestación en dinero, y que configura un conjunto de derechos y de obligaciones, es decir, derechos personales, que se originan en el contrato, es decir, no funcionan de acuerdo al sistema que se analiza en esta oportunidad, que, repito, consiste en el derecho real de cementerio privado. Y la segunda prevención, que también me parece importante, es dejar sentado que las normas que lo regulan son normas poco claras, son normas ambiguas, que han dado lugar a distintas lecturas, a distintas interpretaciones, y por lo tanto la lectura que se presenta en esta oportunidad no debe ser tomado como un análisis de las normas jurídicas que ha sido aceptado ya, sino como una interpretación cargada, por supuesto, de subjetividad, que aquí se expone y que se fundamenta con las normas que se van a ir indicando a lo largo de la exposición, pero repito que admite también otro tipo de lecturas. Entonces, dicho esto, paso a analizar el concepto, siempre compartiendo una pantalla con algunos artículos. Se observa ahora en la parte superior de la pantalla que el concepto ha sido vertido en el artículo 2103 y que es defectuoso el texto para brindar un concepto, porque no se ha acudido a la típica fórmula legislativa mediante la cual se definen los derechos reales, que siempre comienza indicando que es el derecho real sobre cosa propia, sobre cosa ajena, que confiere las facultades de uso, goce, disposiciones, es decir, menciona a grandes rasgos las prerrogativas del titular, sino que se ha consagrado en el artículo, más que un concepto, una mención del objeto y del destino. Nótese que el artículo indicado dispone que son cementerios privados los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos. Con lo cual, repito, menciona el objeto, que es inmuebles, y también alude al destino, que es la inhumación de restos humanos, pero no indica que se trata claramente en la definición, aunque surge de otras normas, que se trata de un derecho real, y tampoco hace alusión a las facultades del titular.
pero puede tomarse como base la definición de propiedad horizontal del artículo 2037, porque recuérdese que el cementerio privado, es decir, el derecho real bajo estudio, consiste en una de las especies del género conjuntos inmobiliarios, es decir, conjuntos inmobiliarios en sentido genérico se integra con los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, con el tiempo compartido y con el cementerio privado. Y a todos los conjuntos inmobiliarios, es decir, estos tres derechos reales, se les aplica la normativa de propiedad horizontal. De ahí entonces que puede tomarse como base, como definición, el artículo 2037. Por supuesto que con alguna modificación específica, dentro de las cuales la principal de las modificaciones es que en el derecho real de propiedad horizontal el destino de las unidades funcionales está fijado por el reglamento, de ahí que hay unidades aptas para ejercer el comercio, como locales comerciales, para vivienda, para oficinas, para cocheras, mientras que en la figura bajo estudio, esto es en el cementerio privado, las unidades o parcelas deben afectarse exclusivamente al destino que ya indica la ley y que es la inhumación de restos humanos, que en este momento está destacado en la pantalla. Dicho esto, puede pasarse al análisis de la naturaleza jurídica. Y si bien en la definición, como se acaba de decir, no se establece claramente que se trata de un derecho real sobre cosa propia, sí surge y de manera que no deja lugar a dudas de otros artículos. Tómese entonces en cuenta también en la pantalla el artículo 1887, que enumera los derechos reales y que en sexto lugar, indicado con el inciso F, menciona el cementerio privado. Esta norma dispone que son derechos reales el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario, el tiempo compartido y el cementerio privado, y otras más. Pero en lo que ahora nos interesa incluye el cementerio privado. Y ratificando esta naturaleza y además ya dándole un encuadre, el artículo que sigue, el 1888, indica que se trata más precisamente de un derecho real sobre cosa propia, porque esta norma clasifica o agrupa los 14 derechos reales en dos categorías de 7 y 7. Los 7 primeros se llaman derechos reales sobre cosa propia y los 7 restantes derechos reales sobre cosa ajena. Y como se dijo, esta norma indica que son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia y los comienza a enumerar y hasta incluir en esta categoría el cementerio privado. Acá está destacado en la pantalla. Así que queda muy claro que se trata de un derecho real y además de un derecho real sobre cosa propia. Y ya encontrando el mismo encuadre, pero en las normas específicas, se observa el artículo 21.12, ¿sí? Específica porque ya integra el capítulo tercero del cementerio privado, y en el encabezamiento se indica que el derecho de sepultura, que es el nombre que también se le da, es un derecho real y de manera concordante en el cuerpo del artículo se indica que se le aplican las normas sobre derechos reales, lo cual ratifica su naturaleza de derecho real. Y aún para ser más específico, para determinar qué normas se aplican prioritariamente al derecho de cementerio privado, debe tenerse en cuenta el marco legal que brinda el artículo 2075. Es decir, que como se trata de un derecho real, se le aplicarán las normas de los derechos reales. Se refiere principalmente a las disposiciones generales del título primero del artículo 1882, donde comienza nuestro libro cuarto de los derechos reales, hasta el 1907. Pero además, y siempre de manera preferencial, se le aplican las normas de propiedad horizontal,
Y el motivo por el cual se le aplican las normas de propiedad horizontal es porque el cementerio privado configura o constituye un derecho real de propiedad horizontal con algunas características particulares, claro está, como por ejemplo el destino exclusivo a la inhumación de restos humanos. Nótese entonces que el artículo 2075 brinda el marco legal y dispone que todos los conjuntos inmobiliarios, y debe entenderse en esta oportunidad que los términos conjuntos inmobiliarios se han utilizado de manera genérica, de manera comprensiva, es decir, que cuando se alude a todos los conjuntos inmobiliarios se refiere a las tres especies, esto es, al conjunto inmobiliario propiamente dicho, al tiempo compartido y al cementerio privado. Y lo que dispone es que estas figuras deben someterse a la normativa del derecho real de propiedad horizontal, establecida en el título quinto. Con las modificaciones que se establecen en el presente título, es decir, en los tres capítulos aludidos, es decir, en los tres derechos reales, a los fines de conformar un derecho real de propiedad horizontal especial. Es decir, que el motivo, repito, por el cual se le aplica la normativa de propiedad horizontal es porque el cementerio privado, junto con el conjunto inmobiliario y con el tiempo compartido, configuran derechos reales de propiedad horizontal. Y sí, aclarando que tiene algunas características particulares. Es por esto que no se requiere una regulación extensa, no se requiere una regulación meticulosa, porque todo el título quinto que regula el derecho de propiedad horizontal, que comienza en el artículo 2037, se aplica o regula en bloque, en su totalidad, a este derecho real bajo estudio, es decir, al derecho real de cementerio privado, no al derecho personal de cementerio privado, que es el que regula la enorme mayoría de los casos prácticos que conocemos, pero sí a la creación del derecho real de cementerio privado que rige a partir del año 2015. Entonces, todos los aspectos referidos al concepto, naturaleza, caracteres, sujeto, objeto, adquisición, facultades, obligaciones, prohibiciones, sanciones, órganos que conforman el consorcio y que regulan el funcionamiento. Todas esas normativas se aplican al derecho bajo estudio, es decir, al cementerio privado. Salvo, claro está, que la normativa específica disponga lo contrario, en cuyo caso prevalece la regulación especial por sobre la regulación general. Luego se ha considerado conveniente hacer el análisis comparativo de algunos artículos que ratifican lo dicho. Son artículos que guardan una semejanza que cuando uno lo lee resulta asombrosa, pero cuando uno lo razona, en rigor de verdad de asombroso no tiene nada, todo lo contrario, responde a la más estricta lógica que las normas guarden tanta semejanza, dado que se trata del mismo derecho real con alguna diferencia sutil o alguna diferencia específica, como se indica en el texto del artículo 2075, en la parte que ahora está destacada. La primera semejanza surge de la Constitución. Nótese que para el derecho real de propiedad horizontal, y en la columna de la izquierda se han transcrito artículos de propiedad horizontal, y en la columna de la derecha artículos del cementerio privado. Nótese que el artículo 2038 de propiedad horizontal consagra la Constitución y dispone que el titular de dominio debe redactar por escritura pública un reglamento y que debe inscribirse en el registro inmobiliario. Y el artículo 2104, que regula la afectación del inmueble al derecho real de cementerio privado, indica que el titular de dominio debe otorgar una escritura pública a los efectos de destinarlo a cementerio privado y que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Es decir, que disponen exactamente lo mismo cuando se hace un análisis conceptual. Las diferencias son
gramaticales o son diferencias quizás de orden semántico. Pero conceptualmente disponen lo mismo, que tiene que haber un titular originario de dominio que otorga la escritura de afectación y que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Luego, en cuanto a las disposiciones reglamentarias, también se observa una semejanza asombrosa, pero lógica. Nótese que el artículo 2056 dispone que el reglamento de propiedad horizontal debe contener, indica cuáles son las cláusulas que deben incorporarse a este reglamento. Y menciona, en primer lugar, la determinación del terreno, y en el artículo 2105 la descripción del inmueble, es decir, lo mismo. En segundo lugar, uso y goce de las cosas y de las partes comunes, mientras que para el cementerio privado se alude a las disposiciones de orden que aseguren el cumplimiento de las normas y continúa, pero esas normas son las que regulan las facultades de usar y de gozar las distintas partes. Respecto de propiedad horizontal, se indica que el reglamento debe contener la determinación de la proporción en el pago de las expensas y en el cementerio privado la fijación y forma de pago del canon por administración y mantenimiento, es decir, las expensas, como se las llama en otras normas del mismo derecho real. También el artículo 2056 de propiedad horizontal alude a los órganos que permiten el funcionamiento de la persona jurídica consorcio, que son la asamblea, el administrador y el consejo de propietarios, que es optativo. Y tratándose de la regulación del derecho real de cementerio privado, se alude a la constitución y funcionamiento de los órganos de administración. También, y es muy importante la redacción que se le ha dado a el artículo que consagra las facultades del titular sobre las cosas o los sectores comunes. El artículo 2040 de propiedad horizontal indica que cada propietario puede usar las cosas y partes comunes. Esto es el salón de usos múltiples en el edificio afectado a propiedad horizontal, o las escaleras, o la terraza, o el sótano. Y en el cementerio privado, el artículo 2107, se indica que el titular del derecho de sepultura puede utilizar, que es sinónimo de usar, utilizar los oratorios, servicios, parque e instalaciones y lugares comunes, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el edificio afectado a propiedad horizontal existe un salón de usos múltiples y en el cementerio privado una estructura, una edificación destinada a oratorio, a práctica del culto y a orar, bueno, conforme la creencia del titular del derecho real, para honrar a la memoria de quienes en vida fueron sus seres queridos. Y es importante, repito, no únicamente porque se consagra la misma facultad, que se llama ius utendi, que consiste en usar o utilizar, como indica el artículo 2107, sino porque ambas normas aluden a los lugares comunes, ¿sí? En propiedad horizontal se refiere a cosas y partes comunes, y en el derecho bajo análisis de cementerio privado a los lugares comunes, lo cual ratifica que los sectores que se comparten pertenecen a los cotitulares, es decir, a los titulares de las distintas parcelas, de las distintas unidades destinadas a parcela, esto es, los espacios, el volumen, como se indica en el derecho real de propiedad horizontal, o el cubo de espacio afectado a la inhumación de restos humanos. Son sectores comunes. Y se menciona los oratorios, los servicios, que son los servicios sanitarios, el parque, porque los cementerios suelen tener un sector destinado solamente a esparcimiento o a estancia, en el cual no hay parcelas, sino que están destinados a relajar, a pensar, a descansar. Y así con todas las instalaciones que sean comunes y también las vías de circulación, por supuesto.
Y en cuanto a las obligaciones, véase que respecto de propiedad horizontal se consagran, entre otras, la obligación de cumplir con las disposiciones del reglamento, que fija, entre otras, normas de convivencia, y en el derecho bajo análisis, que es el cementerio privado, se indica que el titular tiene la obligación de mantener el decoro, la sobriedad y el respeto, que también son normas de convivencia durante el tiempo que uno está en el lugar recordando a sus seres queridos, quienes en vida fueron sus seres queridos. Y también se consagra respecto de propiedad horizontal la obligación de pagar expensas comunes, ordinarias y extraordinarias, destinadas a la conservación, al mantenimiento de todo el edificio, de toda la estructura. Y en el artículo 2108 del Derecho Real de Cementerio Privado, también se impone la obligación de contribuir periódicamente, es decir, en periodos que generalmente son mensuales, una cuota de servicios, el nombre que se le da, destinada al mantenimiento y al funcionamiento del cementerio. Es decir, exactamente mantenimiento y funcionamiento, la misma finalidad que las expensas en el caso de la propiedad horizontal, y que, repito, en otra norma, que a continuación se verá, se alude expresamente a expensas. Así que con esto se explica, repito, la semejanza, y también se explica por qué la regulación establecida en el título quinto para el derecho real de propiedad horizontal se aplica en bloque al derecho real de cementerio privado. Es decir, a los cementerios privados organizados y regidos por este derecho real, por esta reciente figura jurídica que rige desde el año 2015, no por los derechos personales que regulan la actividad de cementerio privado. He considerado conveniente también analizar el aspecto más importante, que es el conjunto de facultades del derecho real, el conjunto de facultades que el derecho real confiere a el titular. Y se ha hecho de manera gráfica, pero dejando en claro desde el principio que es exactamente el mismo cuadro, exactamente en cuanto a las facultades. Por supuesto, las normas que justifican o que confieren esas facultades, en algunos casos son las mismas, en otras no. Pero el conjunto de facultades son las mismas, que, repito, es exactamente el mismo cuadro, las mismas facultades que se aplican para la propiedad horizontal, para el conjunto inmobiliario propiamente dicha, para el tiempo compartido, y ahora nuevamente se ve este cuadro aplicable al cementerio privado. Y conviene, como ocurre con todos los derechos reales, separar las facultades materiales de las facultades jurídicas, a los efectos de su estudio, a los efectos académicos. Los textos legales las consagran todas juntas. Y respecto de las facultades materiales, debe también nuevamente separarse o analizarse por separado las facultades sobre la parte privativa o sobre los sectores o partes comunes. La parte privativa, en este caso, consiste en el volumen, el cubo, aunque no sea precisamente un cubo, pero el volumen de terreno que está afectado, que integra el sector exclusivo, que está afectado a la inhumación de restos humanos, y, por supuesto, la parte superior donde se construye o donde se edifica lo que se llama el sepulcro, donde se colocan los emblemas del culto, de la creencia, de la religión, tales como las cruces, las estrellas, las medialunas en cuarto creciente, o el símbolo que identifique a cualquier creencia o cualquier religión. Analizando entonces las facultades sobre la parte privativa, se observa que son las mismas que en el volumen limitado por los elementos divisorios en el caso de la propiedad horizontal, es decir, la facultad de poseer, de usar, de gozar y de disponer
en sentido material. La facultad de poseer, aclaro que ya viene conferida desde el artículo 1891, desde las disposiciones generales para los derechos reales, que indica que todos los derechos reales confieren el ius possidendi, es decir, se ejercen por la posesión, menos dos, que son la servidumbre y la hipoteca. La facultad de usar ha sido indicada expresamente en el artículo 2107, que mencionaba recientemente, y que indica que se puede utilizar para la finalidad específica de inhumación de restos humanos. También la posibilidad de gozar. Recuérdese que gozar se entiende como la facultad de percibir los frutos. El término gozar está utilizado como sinónimo de disfrutar, y disfrutar significa quitar los frutos, disfrute, distraer, extraer, quitar los frutos, disfruto. Y se pueden percibir los frutos. Va de suyo que solamente frutos civiles. No hay prácticamente posibilidad de percibir frutos naturales o frutos industriales. Recuerdes al respecto que el artículo 1934 clasifica o agrupa los frutos que producen las cosas, los objetos, como frutos civiles, naturales o industriales. Y los frutos civiles son los arriendos, son los alquileres, son las rentas que el objeto produce. Entonces, por tomarse por caso un ejemplo, si yo soy un inversor que he comprado 5 parcelas en un emprendimiento recientemente iniciado, es decir, un cementerio privado, por supuesto, bajo el régimen, bajo estudio, bajo el régimen de derecho real de cementerio privado, y he adquirido 5 parcelas, puedo alquilarlas hasta el momento, por ejemplo, en que se sobrevalúan, suban de precio y decida venderlas. Supóngase o tómese, por ejemplo, que hay una persona X que pasó por el duro trance de perder a un progenitor y la progenitora, el otro progenitor, pongamos su madre que aún continúa con vida, le comenta que decidieron con el fallecido de manera conjunta que les gustaría que sean sepultados para su eterno descanso en el lugar de nacimiento, pongamos que sean italianos, en su Sicilia natal con vistas al Mediterráneo. Pero para cumplir con esa voluntad, esta persona X va a esperar al fallecimiento del otro progenitor, al fallecimiento de la madre, en el ejemplo. Por lo tanto, necesita un lugar donde inhumar los restos del progenitor fallecido, es decir, del padre. Entonces me puede alquilar a mí la parcela, yo se la puedo arrendar y le cobro, no estoy obligado a hacerlo a título gratuito. Quizás debido a la reciente vigencia de este derecho, no estamos muy acostumbrados a lucrar con el cementerio privado. Sí con la modalidad actual, hace rato que eso viene ocurriendo, pero no a nivel particular como se está presentando en esta oportunidad. Pero, repito, no es otra cosa que el ejercicio de las facultades que confiere el texto legal. Y si estoy facultado para permitirle la inhumación de los restos de manera gratuita, también puedo exigir una contraprestación, es decir, hacerlo de manera onerosa. Con lo cual, claramente se consagra el ejemplo en el cual el titular puede ejercer la facultad de gozar, es decir, de percibir los frutos. Serán los frutos civiles que paga, en la hipótesis, en el ejemplo, el arrendatario, bien, para que se le permita la inhumación de los restos de uno de sus progenitores por un tiempo. Cuando, bueno, tenga que pasar nuevamente por este duro trance y fallezca el otro progenitor, en el ejemplo será la madre, me pedirá la exhumación y llevará los restos mortales de ambos progenitores, bueno, a su Sicilia natal, como era el ejemplo que se trajo a colación. Y por supuesto que también puede disponer materialmente en el sentido
de edificar o de darle la forma que estime conveniente. Siempre, claro, está dentro de la reglamentación, lo cual también ocurre en propiedad horizontal, en conjunto inmobiliario, en tiempo compartido. Es decir, si es deseo del titular del derecho real edificar, hacer una estructura más ostentosa, un poco más sobria, que tenga una medialuna en cuarto creciente, o alguna cruz, o algún símbolo de alguna otra religión, puede hacerlo en la medida que sea conveniente, luego puede demolerlo, luego lo puede cambiar, es decir, puede disponer materialmente de ese sector privativo. En cuanto a las partes comunes, ya se indicó en primer lugar la analogía entre el artículo 2040 de propiedad horizontal y el artículo 2107 en esta parte del gráfico. Es decir, que cada propietario puede usar las cosas y partes comunes, se dispone para propiedad horizontal y específicamente para cementerio privado que puede utilizar los oratorios, servicios, parques, instalaciones, lugares que también son comunes. Es por eso que en el gráfico, lo retomo, se ha indicado que este derecho real confiere la facultad de poseer de manera compartida, es decir, coposeer y usar los sectores comunes. Siempre, claro está, conforme a su destino y permitiendo el igual ejercicio de sus facultades por parte de los otros titulares. Lo que no está permitido es gozar o disponer de los sectores de las partes comunes. No hay manera de percibir frutos o de modificar lo que es común. Y en cuanto a las facultades jurídicas, nótese que este derecho confiere las 4 facultades típicas, como confiere el derecho real de dominio, como confiere también el derecho real de condominio sobre su parte indivisa, y como confiere el derecho real de propiedad horizontal sobre la unidad funcional en su conjunto, es decir, sobre la parte privativa más el porcentaje sobre los sectores comunes, lo cual también resulta aplicable entonces a el derecho real bajo análisis. Entonces, el titular de la unidad funcional, que se la conoce con el nombre de parcela, cuando integra un inmueble afectado al derecho real de cementerio privado, puede enajenar su unidad, también puede constituir derechos reales. El típico ejemplo es la hipoteca, puesto que si lo puede enajenar, también lo puede hipotecar. También puede constituir derechos personales, como contratos de locación o comodato, que tengan por objeto esa parcela. Ya se puso el ejemplo del contrato de locación cuando se mencionó la facultad de goza. Y va de suyo que también puede abandonar, como se permite con los derechos reales, con todos, puesto que se trata de una facultad general indicada en el artículo 1907 y además que los derechos de contenido patrimonial son susceptibles de renuncia o de abandono, al menos como principio general. Así que, como se ve, este cuadro grafica las facultades del titular de este derecho real. Sí se ha dejado un tema para analizarlo de manera específica, porque difiere un poco de lo que se ha establecido para el derecho de propiedad horizontal, que es la inembargabilidad de la unidad que, repito, se llama parcela. Pero aclaro que si bien el artículo 2110 en el encabezamiento alude a la inembargabilidad de su análisis, resulta que existe una enorme cantidad de casos en los cuales sí puede ser embargada y sí puede ser ejecutada la parcela. Con lo cual, si se ha consagrado como principio la inembargabilidad, puede decirse que se trata de un principio que ha sido prácticamente sepultado por la cantidad de excepciones. Por lo siguiente, primero debe analizarse el artículo que dispone que las parcelas exclusivas
destinadas a sepultura son inembargables, es decir, el principio. Pero a continuación indica excepto por. Es importante que se haya consagrado la excepción, porque significa esto que no existe ningún impedimento de índole jurídico, no existe una norma superior que lo impida, no afecta derechos constitucionales, sino que permite inferir que el fundamento de la inembargabilidad radica en evitar la lesión al aspecto emocional de la persona, puesto que ahí, bueno, están inhumados los restos de quienes en vida fueron sus seres queridos, es decir, es un derecho real que está compenetrado respecto de este aspecto con una fuerte carga emocional. De ahí que se ha consagrado la inembargabilidad. Pero nótese que se exceptúa del principio general cuando los créditos provienen del saldo de precio de compra, lo cual ratifica que la parcela ha sido comprada, que está incorporada al patrimonio del titular, es decir, que se trata de un derecho real sobre cosas propias. También por la deuda que se origina cuando se contrató al constructor para los sepulcros y no se le pagó. También la deuda por expensas que se deben al cementerio. Nótese que acá es donde se indica el mismo término que en propiedad horizontal, es decir, el término expensas comunes. Y también las deudas por tasas, impuestos y contribuciones. Es decir, que ya en la misma norma, que es el artículo 21.10, que consagra la inembargabilidad, se deja en claro que las parcelas son inembargables, pero con estas excepciones. Es decir, estos acreedores indicados, el consorcio, que es la persona jurídica que, tal como ocurre en la propiedad horizontal, se origina cuando se afecta el inmueble al derecho real de cementerio privado. Las tasas, los impuestos, las contribuciones que fijan los estados nacionales, provinciales, municipales sobre las cosas, los créditos que provienen del saldo de compra y de la construcción de los sepulcros, estos acreedores sí pueden embargar y consecuentemente ejecutar, lo cual ratifica también la transmisibilidad de la unidad, es decir, de la parcela. Pero además, esta norma debe analizarse complementándola con el artículo 744, que es el que indica cuáles son los bienes excluidos de la garantía común, y que dispone que quedan excluidos de la garantía común para los acreedores los sepulcros, es decir, lo que se está tratando, afectados a su destino. Es decir, que ya fueron afectados a su destino. Significa esto que los que están exceptuados son los sepulcros en cuyo interior ya se han inhumado restos humanos, ¿sí? Con lo cual, cabe entender que mientras no se hayan inhumado los restos humanos, es decir, sean parcelas que todavía no han sido afectadas a su destino, son parcelas que integran el patrimonio de una persona y si esa persona es deudor, los acreedores pueden embargar y pueden ejecutar esas parcelas. Entonces, póngase por caso el ejemplo que ya cité, que un sujeto, y en el ejemplo voy a hacer yo, para hacerlo fácil, adquirí 5 parcelas en un emprendimiento, en un cementerio privado. Y de esas 5 parcelas, pongamos que una la destino a la inhumación de quienes en vida fueron mis seres queridos, es decir, la adquirí con la intención de usarla, de ejercer mi derecho real, pero las otras 4, como estaban en buen precio, las adquirí con la finalidad de lucrar, con la finalidad de esperar que se sobrevalúen cuando haya más demanda y luego venderlas, o bien alquilarlas. Entonces, supóngase que tengo una sola de las parcelas ya con restos humanos de seres queridos que han sido inhumados, es decir, que está afectada a su destino. Las otras 4 no están afectadas a su destino. En tal hipótesis, entonces, mis acreedores sí pueden embargar, sí pueden ejecutar esas unidades, esas parcelas, puesto que están en el patrimonio del deudor, y no
no han sido excluidas, puesto que no son sepulcros afectados a su destino. Entonces, todos los acreedores, no solamente los indicados en el artículo 21.10, que son los acreedores por causa originada en el precio de compra, en construcción de sepulcros, por expensas, tasas, impuestos y contribuciones, sino que todos los acreedores del titular, por cualquier causa, pueden embargar y pueden ejecutar la parcela cuando los sepulcros todavía no han sido afectados a su destino. Repito, en todo lo demás se aplica la ley de propiedad horizontal, es decir, el título quinto de nuestro libro cuarto de Derechos Reales, que comienza en el artículo 2037 y termina en el artículo 2072. Dejo de compartir la pantalla. Destaco nuevamente que esta lectura que se ha presentado no tiene por qué ser la única, que es un derecho de muy poca vigencia, por lo tanto puede, y hay de hecho otras lecturas, pero se ha brindado el fundamento y se han leído los artículos que autorizan o que respaldan la interpretación que se ha expuesto. Nuevamente doy las gracias por haberme dedicado su tiempo. Espero verlos pronto, sea en una reunión presencial o en otro video. Y si es en una reunión presencial, será más gratificante aún. Hasta la próxima.